Muy buenas tardes. El día de hoy venimos a presentarles nuestro tema de exposición, el cual es la fisiología cardiovascular. Nuestro grupo está conformado por Giovanni Andrés Guzmán Díaz, Heidi Joana Ipustovar, Ana Catalina Peña Corrales y quien les habla Camila Andrea Rivera Díaz. Mi nombre es Giovanni Guzmán. En la tabla de contenido podemos encontrar lo que es introducción, generalidades de la función cardiovascular. Entre ellas está la anatomía, que es macroscópica y microscópica, histología, procesos bioquímicos implicados. El 13 es la relación que tiene con diferentes sistemas. 4 función, 5 importancia. 6 conclusiones, 7 recomendaciones y 8 las referencias. En la introducción podemos ver que este es un sistema, que el sistema cardiovascular está conformado por el corazón y vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares. Este es un sistema de transporte, el cual lleva diversos componentes esenciales para el cuerpo por medio de una bomba, la cual es el corazón, y esta proporciona la energía suficiente para transportar el contenido, que es la sangre, por medio de los tubos que son los vasos sanguíneos, como ya lo había dicho antes, las venas, arterias, que llevan y traen los componentes y fluidos que es la sangre. Entonces, las generalidades, entonces podemos encontrar lo que son unos puntos claves, que el primero es, el veterinario debe conocer las funciones y alteraciones del sistema cardiovascular, ya que este es esencial para la vida y salud del paciente. El segundo, alteraciones cardiovasculares, ya que a veces estos signos nos pueden dar la existencia o alteración, eh, del organismo, y la existencia de una enfermedad primaria o secundaria, y también se pueden detectar enfermedades no cardiovasculares. El tercero son las sustancias transportadas por el sistema cardiovascular. Estas son nutrientes o productos de desecho, también hormonas, electrolitos y agua. El cuarto, el sistema cardiovascular tiene dos métodos de transporte, el cual es flujo sanguíneo y difusión. La difusión es lenta, por lo que cada célula metabólicamente activa debe encontrarse muy cerca a los capilares que transportan la sangre. 6. La circulación sistémica o pulmonar, y esta está organizada en serie, pero en algunos órganos la circulación general se dispone en paralelo. La circulación pulmonar es del corazón a pulmones y de los pulmones al corazón. La circulación sistémica es del corazón a todos los otros órganos del cuerpo y de vuelta al corazón. Entonces, en el 7 encontramos el gasto cardíaco, y este se refiere a que es el volumen de sangre bombeado cada minuto, por un ventrículo. El 8 es la presión de perfusión es mayor en la circulación sistémica que en la pulmonar. El noveno paso es cada vaso sanguíneo tiene propiedades físicas adecuadas a su función. Eh, Esto quiere decir que, por ejemplo, el vaso sanguíneo que va hacia el epitelio tiene una función diferente a- al que va al pulmón. 10 es la sangre es una suspensión de células en el plasma. 11 componentes de la sangre, que estos son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
El 12, la mayor cantidad de oxígeno en la sangre es transportada por los eritrocitos junto a una proteína que es la hemoglobina. Entonces, la anatomía macroscópica, entonces es la localización. El corazón es un órgano musculoso formado por cuatro cavidades. Este está situado en el interior del tórax, en la parte superior del diafragma y en una región denominada mediastino, que es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las dos cavidades pleurales. Eh, las cavidades pleurales son aquellas que protegen los pulmones. Eh, Casi dos terceras partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo. El corazón tiene forma de cono apoyado sobre su lado con el extremo puntiagudo en la parte de abajo de dirección anteroinferior izquierda y la proporción más ancha, la base dirigida en sentido superior. Entonces podemos encontrar lo que es el pericardio, que es una membrana que rodea el corazón y lo protege, la cual impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino al mismo tiempo que permite la libertad para que el corazón pueda contraerse. Eh, el pericardio consta de dos partes principales, que es el pericardio fibroso y el seroso. Entonces, el pericardio fibroso es, este es más externo, es un saco de tejido conjuntivo fibroso, es de consistencia dura y no es elástico. Este descansa en el diafragma y continúa con el centro tendinoso del mismo. Las superficies laterales continúan con las pleuras parietales y la función en el pericardio fibroso es evitar el excesivo estiramiento del corazón durante la diástole y proporcionarle protección y fijarlo, como ya lo habíamos dicho antes, al mediastino para evitar que el corazón se mueva de su sitio. El pericardio seroso, este es un poco más interno. eh, Esta es una fina membrana formada por dos capas. Entonces, la capa interna, que es la visceral o epicardio, que está adherida al miocardio, y la capa externa parietal, que funciona como pericardio fibroso. Entre las hojas parietal y visceral hay un espacio virtual, que es la cavidad pericárdica, que contiene una fina capa de líquido seroso, el líquido pericárdico, que reduce la fricción entre las capas visceral y parietal durante los movimientos del corazón. Entonces, podemos ver que el corazón tiene cuatro paredes, cuatro capas, está conformado por cuatro cavidades. eh, una capa externa denominada epicardio, que corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. Una capa intermedia llamada miocardio, formada por tejido muscular cárdico, y una capa interna denominada endocardio, la cual recubre el interior del corazón, las válvulas cardíacas, y se continúa con el endotelio de los vasos torácicos que llegan al corazón o nacen de él.
Las cuatro cavidades que tiene el corazón son aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Eh, También encontramos lo que es la inervación, que es la distribución o disposición de los nervios en un órgano o una parte del cuerpo. Es, por ejemplo, es las venas o arterias que llegan a los diferentes órganos para llevarles sus nutrientes para que estos puedan tener una óptima función. La irrigación es el paso de la sangre por los vasos sanguíneos para llegar a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, en la anatomía microscópica encontramos lo que es el músculo cardíaco, y este es el músculo cardíaco o miocardio, tiene características estructurales y funcionales entre el músculo esquelético y liso. Le confiere al corazón la contracción rítmica y continua, y este es un músculo autónomo. Eh, el sistema de conducción cardíaco. Cada latido cardíaco se produce gracias a la actividad eléctrica inherente y rítmica, como ya lo había nombrado, de las fibras musculares miocárdicas. Las fibras autorrítmicas o de conducción, estas fibras son capaces de generar impulsos de una forma repetida y rítmica, y estas actúan como marcapasos estableciendo el ritmo de todo el corazón y forman el sistema de conducción cardíaco. Este sistema de conducción garantiza la contracción coordinada de las cavidades cardíacas, y de esta forma el corazón continúa como una bomba eficaz, y esta tiene los cuatro componentes que son el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Este está localizado en la parte de la aurícula derecha por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Cada potencial de acción generado en este nódulo se propaga a las fibras miocárdicas de las aurículas. El segundo es el nódulo auriculoventricular. Este se localiza en el tabique interauricular, y los impulsos de las fibras musculares cardíacas de ambas aurículas convergen en el nódulo auriculoventricular, el cual los distribuye a los ventrículos a través de él. El 3 es el haz de His o fascículo auriculoventricular. Este es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. El resto del corazón, el esqueleto fibroso, aísla eléctricamente las aurículas de los ventrículos. El cuarto es el fascículo auriculoventricular, y este se dirige hacia la proporción muscular del tabique interventricular y se divide en sus ramas derecha e izquierda. El haz de His, las cuales a través del tabique interventricular siguen en dirección hacia el vértice cardíaco y se distribuyen a lo largo de toda la musculatura ventricular. Y por último está el plexo subendocárdico terminal o fibras de Purkinje. Conducen rápidamente el potencial de acción a través de todo el miocardio ventricular. Hola, mi nombre es Ana Catalina Peña, daré la continuación de la exposición. Entonces, los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos contienen como un sistema de tuberías que es en donde se transporta la sangre. Él está compuesto por las arterias, arteriolas, venas, vénulas y capilares.
Entonces, la sangre viaja desde el corazón hasta las arterias, luego estas arterias se van ramificando y se van convirtiendo en arteriolas, luego se siguen ramificando más pequeñas y se convierten en capilares. La sangre pasa desde los capilares hasta las vénulas y luego de las vénulas pasan a las venas. Entonces, hay que tener en cuenta que las arterias y las arteriolas tienen unas paredes musculares mucho más gruesas porque la presión arterial de ellas es mucho más alta y por ende pueden controlar el flujo sanguíneo. Mientras que las venas y las vénulas contienen unas paredes mucho más delgadas, ya que su presión es mucho menor y ellas tienen la facilidad de que se pueden dilatar. Bueno, luego tenemos la anastomosis. Cuando hablamos de anastomosis nos referimos a que es la unión de dos vasos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de anastomosis, que es la anastomosis arterial y la anastomosis arteriovenosa. Entonces, en la anastomosis arterial tenemos que la unión de dos ramas arteriales que irrigan una misma región. Ellas permiten que la sangre llegue por medio de tejidos a diferentes órganos. Y la anastomosis arteriovenosa, esta anastomosis lo que tiene como por función es la comunicación directa entre una arteriola y una vénula, de manera que la sangre pues no pasa a través de la red capilar. Bueno, luego pasamos a la histología. Entonces, las arterias son conductos membranosos y son elásticos y ellas se encargan de distribuir la sangre por todo el organismo. Entonces, esta sangre es expulsada por diferentes cavidades del corazón, ventriculares y es expulsada por medio de la sístole. Como podemos ver en la imagen, entonces cada vaso está conformado o consta, de tres capas concéntricas. Una capa que es la túnica íntima, la otra que es la túnica media y la última que es la adventicia. Entonces, en la túnica íntima tenemos que ella está constituida por el endotelio, lámina basal y capa conjuntiva. Esta capa está presente en todos los vasos, estamos hablando de las arterias y las venas, y su composición es idéntica en cada uno de ellos. Luego tenemos la túnica media. Esta túnica está compuesta por diferentes fibras musculares lisas, fibras elásticas y fibras de colágeno. La proporción varía según el tipo de arteria y contiene una capa de aspecto compacto y con un espesor regular. Y la última es la túnica adventicia. Esta túnica está conformada por tejido conjuntivo y fibroblastos y colágeno. A continuación tenemos los capilares. Entonces, los capilares son unos vasos sanguíneos que están caracterizados porque son de menor diámetro, formados por una capa de tejido que permiten el intercambio de sustancias y entre la sangre. Además de esto, pues estos capilares los podemos encontrar como continuos, sinusoidales, discontinuos y fenestrados. En los capilares ocurre el intercambio de moléculas. Cuando ellos se unen forman redes vasculares, permiten la irrigación de la sangre por los diferentes órganos y están compuestos por capa endotelial y la lámina basal. El corazón.
Bueno, el corazón se caracteriza porque tiene una forma de cono. Además de eso, él está inclinado hacia la izquierda, está en la mitad del centro de la cavidad torácica. El corazón está compuesto por un tejido muscular. El corazón es el que bombea la sangre para poder irrigar todo el cuerpo o los órganos. El corazón contiene células estriadas, está compuesto por 4 cavidades que son las aurículas, como podemos ver acá en esta imagen, y los ventrículos. El corazón también contiene un septum interauricular que divide las aurículas y un septum interventricular que es el que divide los ventrículos. Dentro de las membranas que contiene o que rodean el corazón tenemos el epicardio, el miocardio, el endocardio. Y también tiene unas válvulas cardíacas que son las que permiten el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, tanto derecho como izquierdo. Estas válvulas se nombran la válvula tricúspide, válvula bicúspide, entre otras. Bueno, el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción se caracteriza porque aquí las células cardíacas, los cardiomiocitos, son células excitables que ellas responden a estímulos que generan en sí el potencial de acción y dan una respuesta contráctil. Entonces, el potencial de acción de las células de las fibras miocardíacas contráctiles, tanto auriculares como ventriculares, ellas lo que hacen es comprimir o comprender 3 fases. La primera fase, que es la fase de la despolarización, esta fase se caracteriza porque permite la entrada de iones de sodio. Luego sigue la fase de la meseta, que aquí en esta fase lo que ocurre es un equilibrio entre las corrientes de sodio y las corrientes de calcio. Y por último está la fase de la repolarización. En esta fase se acelera debido a la inactivación de las corrientes de entrada del sodio y del calcio. Y siguiendo tenemos los procesos bioquímicos involucrados. Entonces, el control metabólico funciona según los cambios químicos que se producen dentro de los tejidos. Entonces, esto quiere decir que al activarse la acción metabólica, pues ella se altera y también se altera el consumo o suben el consumo del oxígeno, dando una respuesta a la producción de productos metabólicos como son el dióxido de carbono, la adenosina y el ácido láctico. Entonces, como podemos ver en esta tabla, tenemos que las señales químicas como el oxígeno se originan bueno, es aportada por la sangre arterial consumida en el metabolismo aeróbico y su efecto es la vasoconstricción. Entonces, el metabolismo rápido lo que hace es agotar el oxígeno, por lo tanto causa una vasodilatación. Tenemos señales químicas de dióxido de carbono, que su origen es producido por el metabolismo aeróbico. También el efecto es vasodilatación. Los iones de potasio, que su origen es que son liberados por las células del metabolismo rápido
y el efecto es la vasodilatación. La adenosina, que su origen es liberada también por las células del metabolismo rápido y su efecto es la vasodilatación. Y por último tenemos la señal química de ácidos metabólicos, que su origen es producido por el metabolismo anaeróbico y el efecto también es la vasodilatación. Bueno, continuando con la presentación, entonces tenemos que existen muchas señales químicas que actúan localmente de forma paracrina para ejercer un importante control sobre la resistencia vascular. Aquí el control metabólico del flujo sanguíneo se realiza a través de cambios químicos que ocurren cuando el metabolismo tisular aumenta, además de las moléculas señaladoras que participan en los controles metabólicos del flujo sanguíneo. Hay otros productos químicos que actúan localmente en el mismo tejido, lo que afecta a la resistencia vascular y por tanto también al flujo sanguíneo. Algunas de estas señales químicas de acción local paracrinas se enumeran en la siguiente tabla. Aquí encontramos la endotelina, que ésta se libera desde las células endoteliales por distintos estímulos químicos o mecánicos, especialmente en el traumatismo endotelial. La endotelina 1 provoca contracción del músculo liso vascular y la disminución del flujo sanguíneo. El óxido nítrico, esta es otra molécula liberada por las células endoteliales y tiene un efecto opuesto. El ON, provoca la relajación del músculo liso vascular y por tanto una vasodilatación. Un factor de liberación de ON sobre el endotelio es el aumento de velocidad de flujo sanguíneo. El trombaxano y la prostaciclina, estos actúan en el control del músculo liso vascular y en el control de la agregación plaquetaria de manera antagónica. La histamina es segregada por los mastocitos y es otro vasodilatador de acción local. El papel de la histamina es la respuesta vascular a un daño tisular o a un antígeno. La bradicinina es un pequeño polipéptido resultado de la acción proteolítica de la calicreina sobre las globulinas plasmáticas. Se encuentra en el plasma y en el líquido tisular y tiene un efecto similar. La bradicinina también se puede formar en las glándulas sudoríparas por la acetilcolina que se libera en las terminales simpáticos. El resultado es una vasodilatación en el papel junto con una evaporación del sudor, lo que promueve la pérdida del calor por la piel. La histamina y la bradicinina ejercen su efecto vasodilatador, al menos en parte, por la estimulación de la formación de ON. Aquí tenemos la relación entre sistemas. Esto se refiere a que todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran al mantenimiento de estas condiciones constantes. En homeostasis, el mantenimiento de estas condiciones constantes es el medio interno. El medio interno es el líquido extracelular del organismo, con el que todas sus células están en contacto, necesarias para el correcto funcionamiento de las células y por tanto para la supervivencia del organismo. Aquí tenemos que los pulmones nos aportan el oxígeno que necesitan las células, el aparato digestivo los nutrientes y los riñones nos mantienen constantes las concentraciones de iones. También se producen hormonas que deben actuar sobre otros tejidos del organismo. Principal función que ejerce el sistema cardiovascular en relación con los diferentes órganos. Aquí el sistema cardiovascular también nos contribuye
además a la termorregulación o al mantenimiento de una temperatura adecuada y estable del organismo, regulando la perfusión de las diferentes regiones. Es por ello que podemos considerar que el sistema cardiovascular, cuya relación con todos los otros sistemas del organismo, es vital y se encuentra en una posición central en la organización. Homeostasis cardiovascular. Este es el proceso por el cual el funcionamiento del sistema cardiovascular se mantiene en un nivel de eficiencia funcional adecuado a las condiciones que cada conducta requiere. Aquí el sistema está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, y su tarea fundamental es la de asegurar la circulación óptima de la sangre en los diferentes órganos del cuerpo. Aquí la sangre circula ejerciendo en cada parte del circuito cardiovascular una fuerza sobre los vasos. Esa fuerza es la presión sanguínea y es el parámetro que el organismo registra y controla en cada instante a través de detectores de presión, llamados presorreceptores, que están ubicados en determinados puntos del aparato cardiovascular. Funciones del sistema cardiovascular. Bueno, la función primaria del sistema cardiovascular es hacer llegar oxígeno a todo el organismo por medio del bombeo que ejerce el corazón y asimismo liberar unos productos de desecho, como el anhídrico carbónico. Aquí el proceso que hace es recoger la sangre del organismo pobre en oxígeno y bombearla hacia los pulmones donde se oxigena y libera CO2. Luego el corazón conduce esta sangre rica en oxígeno hacia todos los tejidos del organismo. Otras funciones que también cumple está en distribuir los nutrientes por todo el cuerpo, recoger y retirar los productos de desecho del metabolismo celular y llevarlos al sistema excretor. También distribuye el producto del metabolismo celular, transporta reguladores químicos tales como hormonas o sustancias formadas en las glándulas de secreción interna, equilibra la composición química de las células, lleva la energía calorífica desde las regiones internas del cuerpo hasta la piel y defiende el organismo de los microorganismos. El veterinario debe conocer las funciones y alteraciones del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque nos permite transportar las sustancias esenciales para la vida y la salud del individuo, entre las cuales se encuentra el CO2 y los nutrientes requeridos por las células del organismo. Aquí nos hacemos la pregunta de ¿qué sucede si el corazón y la circulación se detuvieran? Se producirá una pérdida del conocimiento en tan solo 30 segundos y pocos minutos después va a haber un daño irreparable en el cerebro. Muy buenas tardes. El día de hoy vengo a dar continuidad al tema de exposición que nos correspondió. Mi nombre es Camila Rivera Díaz. Bueno, primero que todo, dando continuidad a lo que estaba diciendo mi compañera Heidi. Por ejemplo, la pérdida del 10% del volumen sanguíneo normal impide realizar ejercicios físicos. El funcionamiento normal de cada tejido corporal depende de la llegada de un flujo sanguíneo suficiente. De esta manera, cuanto mayor sea la actividad metabólica de un tejido, mayor será el aporte de sangre que necesita. Si el flujo sanguíneo que llega a cualquier tejido es insuficiente, estamos ante una isquemia que, incluso siendo transitoria, produce una disfunción en estos tejidos. Una isquemia persistente conduce a un daño permanente
del tejido, o sea, un infarto, y finalmente a la muerte celular, que es la necrosis. Bueno, la importancia. El estudio del sistema cardiovascular es de gran importancia, no solo porque realiza en el organismo una función vital, sino también porque las enfermedades cardiovasculares constituyen en un animal adulto la primera causa de muerte. Sin embargo, la circularidad de este sistema no tiene un comienzo ni un final claramente definidos y las alteraciones en una parte del sistema afectan a todas por igual. Las alteraciones del sistema cardiovascular en medicina veterinaria es frecuente encontrar alteraciones de las funciones transportadoras del sistema cardiovascular, como son las alteraciones primarias y las alteraciones secundarias. Empezaremos por las alteraciones primarias, las cuales en cuyo caso son alteraciones o enfermedades que afectan de manera directa el sistema cardiovascular. Por ejemplo, una alteración cardiovascular primaria es la hemorragia, que es la pérdida de sangre desde los vasos sanguíneos. Otro es la miocarditis, que literalmente es la inflamación del músculo cardíaco. Las alteraciones y enfermedades cardiovasculares pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas son las que están presentes en el nacimiento y las adquiridas son las que se desarrollan después del nacimiento. En las congénitas podemos encontrar el defecto valvular e insuficiencia cardíaca. En las adquiridas, por ejemplo, están las enfermedades parasitarias. Las enfermedades parasitarias en los perros son los gusanos de sangre adultos, que es la Drosophila immitis. Estos se alojan en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar, donde impiden el correcto flujo sanguíneo. Las alteraciones secundarias a menudo se convierten en los aspectos más graves y potencialmente letales de la enfermedad, así en quemaduras graves, vómitos persistentes o diarrea. Se producen pérdidas importantes de agua y electrolitos. Entonces, en estos pacientes las anomalías electrolíticas pueden ser fatales si no se instaura una fluidoterapia que, si no es la adecuada, puede conducir a una acumulación excesiva de líquidos en los tejidos corporales y esta inundación de los tejidos se denomina edema. Si esto ocurre en los pulmones, si esto ocurre en el parénquima pulmonar, se denomina edema pulmonar. Entonces, el edema pulmonar es una complicación secundaria en muchas enfermedades. Un ejemplo es el síndrome del shock pulmonar, que se produce cuando determinadas sustancias tóxicas almacenadas en el cuerpo aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos pulmonares. Esto permite la salida de agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y glóbulos blancos del torrente sanguíneo y su consiguiente acumulación en el tejido pulmonar y en las vías aéreas, produciendo un edema pulmonar que puede llevar a la muerte. Otros tipos de shock deprimen el sistema cardiovascular, como lo son el shock hemorrágico, el shock cardiogénico, el shock séptico y el shock endotóxico, que es los que encontramos acá. Entonces, el shock hemorrágico es un fallo cardiovascular generalizado producido por una gran pérdida de sangre. El shock cardiogénico es un colapso cardiovascular causado por una insuficiencia cardíaca. El shock séptico se debe a infecciones bacterianas en el torrente circulatorio. Y el shock endotóxico aparece cuando las endotoxinas, o sea, fragmentos de las paredes bacterianas, entran en el torrente sanguíneo, lo que ocurre con frecuencia cuando se produce una lesión en el revestimiento epitelial del intestino.
Las farmacológicas, que es pues otro problema clínico, es la sobredosis anestésica, en la que los síntomas más graves que pueden poner en peligro la vida son las complicaciones cardiovasculares secundarias. La mayoría de los anestésicos deprimen el sistema nervioso central y las señales neuronales que llegan al corazón y los vasos sanguíneos. También pueden deprimir el gasto cardíaco y la presión sanguínea. Como conclusión, la primera es que el sistema cardiovascular es el sistema más importante, ya que este es quien le da vida al resto de sistemas, ya que por medio de él se lleva la sangre y irrigan a los diferentes órganos del cuerpo, y por medio de la sangre se les lleva el oxígeno y los nutrientes necesarios para dichos órganos. Otra conclusión es que el sistema cardiovascular realiza una función vital e importante en el organismo. Si éste se mantiene en un buen estado, pues se podrán evitar enfermedades cardiovasculares que conlleven a la muerte. Como última conclusión, el sistema cardiovascular funciona como un sistema hidráulico cerrado, cuya importancia es vital para la realización de las distintas actividades del organismo. En las recomendaciones, pues que teniendo en cuenta de manera saludable este sistema, el cuerpo del animal trabajará correctamente y por ende sus funciones. Otra recomendación es que es muy importante y necesario profundizar el estudio de las estructuras que conforman el sistema cardiovascular para así poder entender cómo se obtienen nutrientes. Estas son las referencias en las cuales nosotros nos basamos para sacar la información. Muchísimas gracias.